Amigos, hola. Me llamo Frederick y me alegra mucho darles la bienvenida a mi canal. Pónganse cómodos, en el coche, en casa, en la oficina, en el gimnasio o simplemente con el móvil en la mano. Hoy vamos a hablar de un tema que toca casi a todo el mundo: dinero, deudas, créditos, libertad financiera y por qué en realidad nadie nos enseña bien todo esto. Unas palabras sobre el formato. Lo que están viendo no es una entrevista clásica ni una clase teórica. Es una conversación inspirada en cómo, hace siglos, la gente iba a ver a Sócrates, Platón, Aristóteles, les hacía preguntas y discutían temas importantes. Yo no juego aquí el papel de periodista que desenmascara al invitado. Yo mismo soy parte de esta conversación. No se trata de hurgar en personas, sino de abrir un tema que a muchos les duele. ¿Por qué tantos vivimos no como soñamos, sino como va saliendo? ¿Y qué se puede hacer con eso? ¿De qué vamos a hablar hoy? En los últimos años veo una y otra vez el mismo cuadro. Crece el número de personas con deudas y créditos. La vida se encarece más rápido que los ingresos. Mucha gente trabaja honradamente y aún así apenas llega a fin de mes. La escuela y la universidad nos enseñan fórmulas y fechas históricas, pero casi nadie nos enseña a manejar el dinero, a tener paciencia, a asumir responsabilidad y a pensar financieramente. En algún momento me hice una pregunta muy simple. Si de todos modos tratamos con dinero todos los días, ¿por qué nadie nos enseña en serio a manejarlo? En este video quiero contar cómo veo yo mismo el tema de la independencia financiera. ¿Qué errores considero clave en la educación de los hijos y en nuestra forma de pensar sobre el dinero? ¿Por qué los créditos y las deudas son, en el fondo, una forma de esclavitud financiera de la que sin embargo se puede salir? Y sobre todo, ¿qué principios funcionan de verdad a largo plazo? Inteligencia financiera. ¿Por qué casi nadie la tiene? El colegio y la universidad forman nuestra inteligencia académica. Nos convierten en ingenieros, médicos, profesores, abogados, pero casi nadie nos da inteligencia financiera. ¿Cómo tomar decisiones con el dinero? ¿Cómo medir las consecuencias de esas decisiones? ¿Cómo planificar, ahorrar, invertir? ¿Cómo no caer en trampas de deuda? Al final aparece una paradoja. Alguien puede ser un excelente profesional y aún así vivir de nómina en nómina. Puede ser un buen maestro, médico, ingeniero y vivir siempre con apuros de dinero. No porque sea malo o vago, sino porque nadie nunca le enseñó esto. ¿Dónde empieza realmente la educación financiera? Mi visión personal no empieza con un curso de inversiones, sino con la forma en que criamos a nuestros hijos. En el espacio postsoviético, ruso-hablante, veo algunos problemas de base. 1. No enseñamos a los niños a tomar decisiones por sí mismos. 2. Y sobre todo, no les mostramos la conexión entre decisión y responsabilidad. El niño decide algo, pero las consecuencias las limpian los adultos. Resuelven sus conflictos. Discuten con profesores y educadores por él. Lo justifican ante los demás. Así el niño crece con el mensaje interno: yo decido, pero otros pagan el precio. Luego ese niño se convierte en adulto que firma créditos, entra en contratos a la ligera, se mete en historias dudosas, y luego se sorprende sinceramente de que todo vaya mal. ¿Por qué el dinero es una regla honesta? Me gusta ver las finanzas como un indicador muy honesto de las decisiones que tomamos. Toma una buena decisión financiera. A medio plazo se ve en tu patrimonio, tus reservas, tus ingresos. Toma una mala decisión. Casi siempre se puede medir en euros, dólares, pesos. Muchos errores de vida son difíciles de medir. Los errores financieros se ven enseguida. ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto pagaste de más? ¿Por cuántos años te encadenaste? Si enseñamos a un niño a pensar en el dinero de manera consciente, le estamos enseñando en realidad a pensar en consecuencias. Lo que no nos enseñan: paciencia y límites a los deseos. Otro gran problema. El cole, el jardín, la universidad no nos enseñan paciencia. Nadie nos enseña en serio a poner límites a nuestros deseos. Mientras tanto, las redes sociales y la publicidad muestran 24/7 coches de lujo, viajes, Dubái, pisos espectaculares, objetos de estatus. Desde pequeños nos desvían el objetivo. Si no tienes todo eso, vales menos. Y como queremos vivir como en Instagram ya mismo,
pero con ingresos normales, el camino más fácil es pedir un crédito. Así se va formando, paso a paso, la dependencia financiera. ¿Cómo veo yo la educación financiera en los niños? Estoy convencido, cada padre tiene la responsabilidad de influir en la base financiera de sus hijos. ¿Cómo lo haría y cómo lo hago? 1. Darles dinero de verdad. No se puede enseñar a nadar si en la piscina no hay agua. Igual, un niño no puede aprender a manejar dinero si nunca tiene dinero propio. Así que sí, la paga es importante, no para malcriar, sino para aprender con ejemplos reales. 2. Huchas y objetivos. Desde pequeños yo animaría a los niños a tener varias huchas, para un sueño, para donaciones, caridad, para el futuro, capital. Les ayudaría a llevar un registro para que vean cuánto tienen y cómo crece. Formaría metas claras con ellos. No solo quiero una tablet, sino cuánto cuesta, cuánto tengo que ahorrar, qué puedo hacer para acercarme a eso. Cuando sumas todo el dinero que un niño recibe en un año, de los padres, de los abuelos, en fiestas y cumpleaños, no es raro llegar a 1,000 a 10,000 de $13,000 al año. Es decir, el niño tiene ingresos, solo que normalmente se van en compras impulsivas. Si de niño no aprende a gestionar esas cantidades, en la edad adulta será aún más difícil manejar sumas mayores. 3. ¿Por qué pagar y por qué no? Mi postura. Por las notas y el rendimiento escolar yo no pagaría. Estudiar es ante todo para el propio niño. Por la ayuda real en casa, sí. Ordenar, limpiar, asumir pequeñas responsabilidades. Así el niño ve una relación clara. Creo valor, recibo dinero. ¿Libertad financiera con un sueldo pequeño? ¿Es posible? Una de las preguntas más frecuentes. Frederick, gano 500,000 al mes. Todo sube de precio. ¿Cómo voy a hablar de libertad financiera? Hay una regla en la que creo mucho. No temas a los grandes gastos. Teme a los ingresos pequeños. Cuando tu ingreso es muy bajo, tu margen de ahorro es muy limitado. Sí, puedes recortar aquí y allá, pero solo con eso no vas a ser libre. Así que no hay que trabajar solo en el gasto, sino también en el ingreso. ¿Qué caminos veo? Camino 1. Más responsabilidad, más valor. Si eres empleado, asume más responsabilidad. No solo pidas subida de sueldo, sino más tareas, más alcance. Conviértete en alguien de quien tu jefe no quiera prescindir. Los buenos jefes valoran a quien hace su trabajo principal muy bien, entiende cómo funcionan los otros departamentos, almacén, compras, ventas, y llega con la pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde puedo aportar? A esas personas se las quiere retener, se les sube antes el sueldo, se les ofrecen nuevas posiciones y proyectos. Camino 2. Aumentar la eficiencia. En el mismo puesto puedes hacer 20 unidades de trabajo en vez de 10, atender a más clientes, producir más en el mismo tiempo. Si cobras variables según resultados, tu ingreso sube directamente. Si no, un buen jefe lo verá igualmente con el tiempo. Camino 3. Sinecura más ingresos paralelos. Hay una estrategia curiosa del mundo creativo, la sinecura. Es un trabajo relativamente tranquilo y estable, donde importa más la presencia que el máximo rendimiento. Pero, vigilante, recepción, control de acceso. Y en paralelo vas construyendo tu propio proyecto o tu freelance. Ejemplos. Eres contable, haces tu trabajo rápido. Por la tarde, 2 horas más, das asesorías a pequeñas empresas. Eres marketer, llevas algunos clientes como freelance. Tienes un oficio, aceptas encargos extra después del trabajo. Así puedes aumentar tus ingresos sin dejar tu empleo principal de golpe. Camino 4. Autoempleo y negocio propio. Cuando tengas suficiente experiencia, clientes y confianza, puedes pasarte completamente al autoempleo o montar tu propia empresa, solo o con socios. Pero la base siempre es la misma. Más responsabilidad, más valor, más ingreso. Deudas y créditos. ¿Cómo salir del agujero? Vamos a la parte más dura. He visto personas que están hasta el cuello de deudas, aplastadas por créditos. Reciben llamadas constantes de bancos y piensan seriamente en el suicidio. Primero quiero decir algo muy claro. Las deudas son una forma de esclavitud financiera, pero hay caminos para salir de esa esclavitud, no por milagro, sino con un cambio en la forma de pensar y actuar.
Paso 1. Dejar de compadecerse de uno mismo. Mientras te quejas, culpas al banco, al gobierno, a tus socios, a tu familia, no ves ninguna salida. La lógica interna es, yo soy bueno, los malos son ellos. Si ellos son los malos, que cambien ellos. ¿Por qué debería cambiar yo? Pero ellos no van a cambiar, y tu vida es tu responsabilidad. Paso 2. Asumir la responsabilidad. Sí, puede ser que alguien te engañó, caíste con estafadores, la moneda se disparó, un socio te dejó tirado, pero en algún momento hubo una decisión tuya. Firmar, entrar, creer en un proyecto milagroso, no calcular los riesgos. Hasta que no te digas honestamente, yo tomé estas decisiones, ahora me toca a mí cargar con las consecuencias, no habrá un cambio real. Paso 3. Dejar de cavar más hondo. Un error típico. Se hunde un proyecto. Te endeudas para salvarlo. Luego otro proyecto más arriesgado para tapar el primero. Luego un tercero para tapar el segundo. El agujero solo se hace más grande. Hay una frase muy conocida de Warren Buffett. Si descubres que estás en un hoyo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. Así que nada de nuevas superideas a crédito. Primero, parar. Paso 4. Acercarte a tus acreedores, no huir de ellos. Es doloroso, daña el ego, pero es el único camino adulto. Ve con quienes les debes dinero. Explica con honestidad qué pasó, en qué te equivocaste, qué estás dispuesto a hacer ahora. Presenta un plan realista de pago, aunque sea largo e incómodo. Toma interiormente la decisión de pagar hasta el último céntimo. Es paradójico, pero, en ese momento, tus acreedores son tus aliados más interesados. Quieren más que nadie que tú salgas del agujero. Pueden quitarte recargos y penalizaciones, reestructurar la deuda, darte tiempo, incluso ayudarte con contactos, pero solo si ven que, no huyes, quieres pagar y tienes un plan. Lo más duro, el ego y sentirse humillado. Cuando vas a hablar con tus acreedores, algunos serán duros, otros te humillarán. Te recordarán todo lo que hiciste mal. Es incómodo, duele. Muchas veces el tono no será justo, pero en esencia, aunque suene duro, es justo. Porque fuiste tú quien firmó, gastó, no midió los riesgos. Ahora la vida se encarga de bajar un poco tu ego, para que revises tus creencias, cambies tu comportamiento, crezcas como persona. El crecimiento casi nunca viene sin dolor, sin reconocer errores, sin mirar la realidad con otros ojos. ¿Se puede ayudar a otros con dinero? Otro punto importante. Cuando alguien de la familia o del entorno sube, gana más, monta un negocio, tiene éxito visible, enseguida aparecen parientes, conocidos, viejos amigos, paisanos. Todos con problemas y peticiones. Muchos llevan dentro un modelo mental. Si uno de los nuestros ha salido adelante, ahora nos tiene que ayudar a todos. Para mí es importante. 1. Ayudar solo con excedentes, con un presupuesto claro. Nunca hasta el punto de destruir tu propia base. 2. Al principio, pequeñas ayudas de forma equitativa, siempre dentro de ese presupuesto. 3. Sobre todo, reforzar a los que ya se esfuerzan, los que trabajan, crecen, asumen responsabilidades. Y casi nunca ayudar con dinero regalado sin más. Mejor con conocimiento, experiencia, contactos, y si hace falta, a través de un banco, avales, garantías, de manera que la persona tenga responsabilidad frente al sistema y no solo frente al familiar bueno. Cuanto más tapamos problemas a base de dinero, menos usamos la cabeza y más débil se vuelve la persona. Mi postura personal y una petición para ustedes. No cuento todo esto para juzgar a nadie. Yo mismo he cometido muchos errores financieros. Conozco las deudas, el estrés, el miedo y las ganas de mandarlo todo al diablo. Me llamo Frederick, y no tengo este canal para dar sermones, sino para compartir experiencia que ha funcionado. Observaciones, historias reales, principios que en la práctica dan resultados. Si en este video han encontrado aunque sea una idea que les ha tocado, les ha hecho pensar, les ha dado un paso concreto que pueden dar ya, les voy a pedir algo. Suscripción, like y comentario. 1. Suscríbanse al canal. Para ustedes es un clic, para mí,
una señal clarísima de que estas conversaciones profundas y largas les hacen falta. 2. Denle like al video. Los algoritmos de YouTube miran primero los números, y su like ayuda a que este episodio llegue a personas que ahora mismo se hunden en deudas, se sienten sin salida y necesitan con urgencia otra perspectiva. 3. Dejen un comentario. ¿Qué les ha tocado más? ¿Deudas? ¿Créditos? ¿Niños y dinero? ¿Libertad financiera? ¿Ayuda a familiares? ¿Con qué no están de acuerdo? ¿O sobre qué tema les gustaría un video aparte? Sus comentarios no son solo feedback, son un mapa de lo que realmente les preocupa y la base de futuras conversaciones aquí en el canal. Gracias por quedarse hasta el final. Cuiden su mente, sus decisiones y su dinero. Me llamo Frederick. Nos vemos en los próximos videos si con su actividad y sus suscripciones muestran que este formato realmente les importa.